Decía el gran Jorge Luis Borges, el autor de Ficciones y el Aleph, que es el cuento, la forma de expresar en pocas palabras y en pocas páginas todo un pensamiento que no siempre se hace y se logra en la novela. Las grandes narraciones, las grandes creaciones probablemente sean la cuentística, porque es ahí donde se resume la calidad literaria. La novela tiene más extensión y ahí hay un desencuentro o un encuentro entre novelistas y cuentistas. Tenemos grandes cuentos, grandes autores. Por ejemplo, Juan Rulfo, que escribió cuentos inolvidables, o también podemos hablar de la cuentística peruana, como un Abraham Valderomar. Podemos hablar incluso de novelas, de novelistas que prefirieron el cuento, de cuentistas que solamente se quedaron escribiendo este género. Pero hay otros autores en los estudios de televisión que también están escribiendo, autores que están allí, que toman años matizando esos cuentos, esos grandes relatos, y es el caso de Miguel Ángel Vargas Cancho. Él es, además de ser un cuentista y un escritor, es un telecaster, un productor, y está aquí en el estudio para conversar de literatura, hablar de televisión y hablar de esa hermosa tierra que es Ayacucho. Yo conocí a su padre, el gran Ilpidio Vargas, que en muchos casos fue maestro de nosotros allá en la televisión. Así que recibamos aquí en Tecnología y Negocios a Miguel Ángel Vargas. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Bien, un poco diferente estar en esta posición delante de cámara, porque usualmente yo... Tú siempre estás en el otro lado. Detrás. El otro lado. Yo te vi que en el momento del corte estabas tratando de hacer la dirección, la coordinación. Eres el jefe de estudio. No, estaba viendo cómo están trabajando. Está muy interesante la forma como trabajan. Más pequeño, por supuesto. Tú trabajas en otro medio de comunicación. Sí, claro, en Latina. En Latina, sí. ¿no? ¿En qué te desempeñas en Latina? Veo todo lo que es la producción audiovisual de lo que es noticias. Miguel, yo te conozco desde hace muchos años, te he visto prácticamente crecer, aunque tú eres mayor que yo. No es todavía. Te he visto tus pasos, digamos, en el mundo de la televisión. Cuéntame un poco qué experiencia te ha dejado la televisión y cómo así, de una manera, llegas al mundo de la literatura. Bueno, tienes razón cuando dices que el mundo de la televisión ha hecho de que descubra muchas cosas. Cuando empecé, fui camarógrafo. Recorrí varias ciudades, conocí personajes, conocí personas que de alguna u otra manera los plasmé en personaje. Observaba más, o sea, una cosa es ver por la cámara y otra cosa lo que ves alrededor, los gestos de las personas, las vestimentas, las ciudades, las calles. Y eso es lo que noto un poco en tu libro, Los años sin sombra, que está aquí, está en pantalla, vamos a mostrar, están por los lados. Los años sin sombra. Yo me he quedado muy encantado de tu prosa, de tu creatividad. Es un libro que tiene, y corrígeme, a lo mejor podemos comenzar ahí a cruzar opiniones, pero es un libro que se cruza la nostalgia, está lo fantástico y lo real. Sí, uso lo que vendría a ser el realismo mágico. El realismo mágico. En varios de los cuentos. Debe ser en el 80% que mezclo realidad con algo onírico. Sí, tengo influencia de Ribeiro en cuentos, Buñuel, por ejemplo, en películas. Acá John Ford en su personaje. Yo creo que a ti te gusta mucho Más corazón que odio. Creo que sí, es claro. Una película, o Research, ¿no? Research, que es la película favorita de Spielberg, dicho sea paso. Sí, claro. La escena final es alucinante. No, la escena final es emblemática, es realmente una de las mejores películas de la historia. Aunque yo me quedo más con El hombre que le disparó a Valance. Me quedo más con esa, los he visto las dos últimamente, me quedo un poquito más, pero las dos son obras maestras. ¿Qué tanto hay, por ejemplo? Yo estaba leyendo La ciudad de cenizas. Allí hay mucha presencia también de violencia, ¿no? De la violencia. Lo que pasa es que yo nací en Ayacucho. Mi infancia la pasé en Ayacucho. La pasé entre apagones, coches bombas, mi papá que era periodista, que traía la información, lo trasladaba por teléfono a Lima. Y eso hizo de que comience a partir relatos de acuerdo a escenas que escuché, que viví. Recuerdo que, por ejemplo, a la casa iban viudas
y le contaban todo lo que había pasado en sus localidades a mi papá y a mi mamá. Y mi papá nos trataba de alejar, de ponernos en el patio, pero mi mamá abrazaba a las señoras y nos comenzaban a contar. Y de ahí poco a poco todos esos recuerdos han hecho de que por ahí nazcan... Hay una presencia... Sí, hay una presencia bastante de Ayacucho, de Lima, sí, porque gran parte también vivía aquí en Lima. Ahora, es un Ayacucho, por supuesto, literario, ¿no? El que tú reflejas acá es un Ayacucho que yo lo siento, o sea, yo lo siento lo que tú escribes, porque es una de las ciudades que a mí prácticamente me descubrió el Perú, ¿no? El primer viaje que yo emprendo después de la violencia que tuvimos en nuestro país fue Ayacucho. Y sí, una de las personas que busqué fue a tu padre, pues. Sí, claro. A tu padre. Lo que pasa es que Ayacucho, como varias ciudades, tienen cosas emblemáticas, tienen esencia. Por ejemplo, Ayacucho está rodeada de cerros. Yo le digo que está cerca del cielo, por ejemplo. Sí. Hay portales, hay balcones. Es los mismos balcones que puedes ver acá en Lima, que son coloniales. Que tú lo pones en el cuento, en uno de los 14 relatos, que es Al borde del mar, ¿no? Ah, sí. Es un relato que a mí me toca mucho, porque habla mucho del mar de Ventanilla. Sin decirlo. Sin decir lo que ocurrió ahí, ¿no? Hace 30 años. Me pareció genial cómo lo plasmas, ¿no? Dicho ese paso, acá haces un esfuerzo, ¿no? De mostrar el caso luctuoso que ocurrió con el equipo, ¿no? El Fokker. El Fokker, ¿no? Y lo haces acá sin mencionarlo. Nuevamente hay presencia de lo mágico, ¿no? Del realismo mágico que tú mencionas. Pero además también tienes una influencia o lees y revisas mucho la obra de Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, sí, bastante de su novela. La última que leí fue Cinco Esquinas, por ejemplo. Así es. Vargas Llosa, también Vallejo. Abraham Valdelomar, por ejemplo. Eso es lo que yo noto mucho. En los cuentos de Valdelomar hay un sentido de nostalgia. También la playa, ¿no? Su playa en Pisco. Claro. El puerto de San Andrés, sí, ¿no? Claro. Que es clásico. Lamentablemente uno va a San Andrés y ya no encuentra nada de eso. Y es que la literatura peruana tiene esto, ¿no? Este lado de nostalgia, de regresar a la niñez. ¿Qué tanto de tu niñez y de tu adolescencia hay en este libro? Se podría decir que la esencia es parte de lo que yo he vivido, tanto en la niñez como en la adolescencia. Ahora, en La Danza de los Muertos lo veo muy visual, ¿no? ¿Has tenido ahí alguna cercanía con algunas películas? No sé, me da la impresión que en este cuento regresas, ¿no? al cine clásico de Frank Capra. No, ¿sabes cómo? Yo estuve editando en Reporte Semanal, habrá sido el año 2012 más o menos, o 2011, diciembre de 2011, una entrevista, la última entrevista a Villanueva del Campo. Y Villanueva del Campo, en una de las frases se soltó, dijo: yo ya estoy cerca de la danza de los muertos. Ya, lo apunté y desde ese momento dije: tengo que hacer algo con este nombre. Y a partir de ahí surge y comencé a dar vueltas y me acordé que Lima estaba amurallada, ¿ya? Y entonces, si está amurallada es porque no quieres que ingrese alguien. En este caso, para mí, era una forma de mostrar que la gente de la costa no quiere a la gente de la sierra, y yo soy de la sierra. Y es un ángel que se supone que baja para cuidar la ciudad, que no pase, que no entre la cultura ni la música, nada de la sierra. Y es ahí donde comienza a tejer la historia. Y ese personaje al final no cumple su objetivo y se queda en la ciudad. Y ahí hay un montón de metáfora, hay musicalidad, hay poesía. Ese es uno de los cuentos que la mayoría lo lee y siempre descubre algo cada vez que alguien lo lee. Eso lo he notado. Hay muchas murallas que construimos, ¿no? Sí, claro. En nuestras ciudades, ¿no? Como que vamos alejando nuestras regiones y las vamos poniendo distantes unas con otras. Creo que también tu libro tiene no una denuncia, pero sí dejas testimonio, ¿no? De esa urgencia que tenemos de acercarnos un poco más a los peruanos. La necesidad, ¿no? Una necesidad de acercarnos. Así es, de dialogar, ¿no? De encontrarnos unos a otros, de no mirar por encima del hombro a las personas, sino solidarizarnos con los demás. Hay un cuento ahí, el Santo Cholo,
que Sí. era cerca más o menos a Miel Morado, ¿no? Y yo estaba pues yendo por el centro de Lima y comienzo a recordar que hay una santa blanca que es Santa Rosa. Hay un santo negro que es San Martín. Yo soy devoto de ambos. Y decía, pucha, ¿y por qué no hay un santo cholo? Y de ahí comencé a tejer otra historia. Y justo es uno de los cuentos que sale acá, que también les ha gustado a varias personas. Y hay otro donde sí muestro la violencia que hubo en Ayacucho, en el tema del terrorismo. En varios, así, claro, por ejemplo, en el Cabeza Negra, que en quechua es Yanauma. Claro, que Ayacucho, el significado de Ayacucho es tierra de muertos, Sí, claro. en sus raíces, ¿no? Y Huamanga es Ártate Halcón, ¿no? Ese es el nombre. Se cuenta que Tupac Inca Yupanqui en sus batallas para domeñar a los Pocras, que era una de las tribus que se encontraban ahí. Las más rebeldes. Claro, los más rebeldes, dicho se paso, los Pocras eran indomables, algo así como los chancas, ¿no? Pero en ese caso un halcón de cetrería se le posa en el hombro y Tupac Yupanqui le menciona, ¿no? Ártate Halcón, ¿no? Y de ahí viene el nombre de Huamanga. Pero también hay mucha religiosidad, que también lo he sentido en tu libro. Sí, en el Santo Cholo, por ejemplo, En el Santo Cholo. una procesión. Muestra una procesión. Sí, en Ayacucho hay bastante. Bueno, en Ayacucho en la Semana Santa. Por supuesto, las famosas 33 iglesias, ¿no? Ahora hay un poco más, ¿no? 36, un poco más, se han multiplicado. Sí. Hay iglesias de todo tipo, no solamente católicas, también evangélicas. Hay un montón de evangélicas, pero más católicas sí han. Una gran presencia. Bueno, tenemos al Taitacha Temblores en el Cusco. Lo tenemos al Señor de Luren. Que es el Señor de Jesús de Nazareno. El Jesús de Nazareno, claro. Es el patrono. Sí, el patrón. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te tomó estos 14 relatos? Mira, yo te cuento algo, ¿no? Yo de niño siempre alucinaba con historias. Escribía por ahí alguna historia. Ahora hago poemas, por ejemplo, pero en esa época escribí alguna historia. Lo dejaba ahí. Luego ya cuando comienzo a estudiar, comienzo a ver más cine. Así que mi objetivo era hacer cortometrajes en cine. Por cuestión de presupuesto y por no perder las historias, los volqué a cuentos. Es por eso que los cuentos son muy descriptivos, con personajes así, harta psicología. Las ciudades o los lugares ya se vuelven personajes acá, en este cuento. Y ahí es cuando comienzo a escribir. De ahí hasta donde lo publiqué deben haber pasado unos 17 años, ¿verdad? Wow, 17 años para que maduren estos. Claro, lo que pasa es que yo escribía y por cuestión de trabajo lo dejaba. Dejabas. Sí, 3 años, 4 años. Y comencé, regresaba, escribía uno, se me ocurrió otro, sí, unos 17 años. Pero productor televisivo. Sí, y es por eso que meterme en televisión te quita el tiempo. O sea, porque pero también te hace ganar cosas, porque veo muchas imágenes. Sí. Y la literatura también tiene imágenes, ¿no? Está construida sobre la base de imágenes. Tu literatura es más descriptiva. Es descriptiva y siento, me atrevo un poco a decirlo, que hay un poco de Joyce acá, medio dublineses. Las dublineses, yo lo llamaría los dublineses ayacuchanos, porque estás volviendo a esas añoranzas, a esos recuerdos, a las insatisfacciones que nos da la vida. Frustraciones, ¿no? Las frustraciones de estos 14 relatos que hacen grande a un escritor. Que dicho de paso, tú no eres una persona con frustraciones, tienes una bella familia. Tengo una bella familia. ¿Cuántos niños ya son? 2 hermosos niños, Ivana y Mijail. Muy bien. Pero lo que sí trato de plasmar son personajes con contenido social, personajes con carga emotiva fuerte. ¿Cómo ves la situación del Perú actual? Estamos divididos, estamos alejados, cada quien por su lado, a nadie le interesa el resto. Vargas Llosa dice que la literatura es una forma de rebelarse contra la realidad. Claro, por ejemplo, yo leí, en época de terrorismo, yo me encerraba para leer un libro, por ejemplo, y ese era mi punto de fuga en esa época. Igual, luego, cuando estaba adolescente, mi punto de fuga era el cine. Y es ahí también donde comienzo a concebir ciertos personajes. Se van construyendo. Sí, se van construyendo. Como te cuento, ese libro me costó unos 17, 18 años en escribirlo. 17 sí. años. Y ahora... ya llegó a su mayoría de edad. Y hace año y medio, de eso ya ves, tengo un año y medio,
comencé a escribir otros cuentos. Ya tengo como 14 ahora, en menos de año y medio. O sea, pero tu próxima que te publicación comienza, está... Dios quiera que sea este año. Bien. Nos queda un minuto. Miguel Ángel Vargas Cancho es autor de esta obra, Los años sin sombra. Subtitulado 14 cuentos bajo un mismo cielo. Hay una figura acá muy bonita. Sí. No sé por qué me da la impresión que la figura de un guía, ¿no?, que te está llevando. Es una metáfora. Una metáfora. Es una metáfora, es parte de un cuento, de uno de los cuentos, y también es una metáfora. Yo, mi hijo y el mundo de la televisión, que es mi mundo. Donde vas a seguir manteniéndote todavía. Sí, claro, la televisión, redes sociales, todo lo que es contenido multiplataforma, que tenga que ver con audiovisual. Ahí. ¿Cuántos años conviviendo en televisión? Más de 20 y tantos. Más de 20 y tantos años. Muy bien. Vamos a cerrar ahora sí el programa. Para todos los que quieren disfrutar de una buena literatura, quieren de pronto enternecerse con esa hermosa tierra que es Ayacucho y ver a un Ayacucho, a un dublineses aquí en nuestro Ayacucho, puede leer estos 14 relatos bajo un mismo cielo, Los años sin sombra. Hablan de Lima también. Y hay Lima también, por supuesto, y muchas sorpresas más que no se los voy a contar. Muy bien, gracias, Miguel Ángel, te felicito, que sigas escribiendo y vuélvenos a visitar, por favor, para seguir hablando de tu segundo libro. Encantado, encantado. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en una siguiente edición de Tecnología y Negocios. Nos vemos. Chao.